Hola, ¿cómo están? Antes que nada, quiero agradecer al comité organizador y al doctor Mario Osorio Valero por la atenta invitación que me hicieron para participar en este curso de aniversario. Yo soy el doctor Irán Joaquín Arce Sánchez, soy médico especialista en radiología e imagen y subespecialista en neuroradiología intervencionista. Actualmente estoy adscrito al área de teleradiología en Salud Digna en la ciudad de Culiacán, Sinaloa, así como al Hospital General de Culiacán. En esta charla veremos el papel que juega la neuroimagen en el diagnóstico de muerte cerebral. Espero que sea un tema de su agrado y utilidad. Bienvenidos. Hasta 1959 se consideraba a la muerte cerebral como al equivalente de un coma profundo, es decir, a la ausencia de función del tallo cerebral manteniendo al paciente con ventilación artificial. Se consideraba como muerte únicamente cuando existía cese de actividad cardíaca y respiratoria. En 1967 se realizó el primer trasplante cardíaco y fue entonces que inició lo que hoy conocemos como cultura de la donación. En 1968 se editaron las primeras guías de criterio de muerte cerebral, en donde se menciona que muerte cerebral es la pérdida completa de la función cerebral, cerebelosa y del tallo cerebral, conservando la función respiratoria y cardiovascular. En cuanto a la muerte cerebral, existe un debate médico-social, ya que por un lado tenemos el avance en la tecnología de los sistemas de resucitación, por otro lado tenemos el aumento en la demanda de trasplante de órganos, lo cual nos obliga a desarrollar nuevos criterios para definir muerte. Pero, ¿qué es muerte? Tenemos el punto de vista biomédico que considera como muerte cuando existe una muerte de un organismo o muerte del individuo, es decir, cuando hay una ausencia de actividad cerebral, lo que es el equivalente a que el ser humano realmente ya no existe. Sin embargo, desde un punto de vista puramente clínico, la definición de muerte es muy controvertida. Desde el punto de vista puramente clínico, la Academia Americana de Neurología ha publicado los criterios de muerte cerebral o muerte de acuerdo con criterios neurológicos y definen muerte cerebral como al cese irreversible de todas las funciones cerebrales, incluyendo al tallo cerebral. Esto se determina mediante la demostración de la pérdida de la conciencia, también llamado coma, de los reflejos del tallo y capacidad independiente de estimulación ventilatoria o apnea con ausencia de cualquier factor que implique posible reversibilidad. Ahora, la misma Academia Americana de Neurología te indica cuáles serían los criterios de irreversibilidad, es decir, la imposibilidad de recuperación independientemente de cualquier intervención médica. ¿Por qué publicar estos criterios? Esto es porque el avance en las tecnologías de ventilación mecánica y soporte vital pueden ser actualmente capaces de mantener fisiológicamente a un paciente con daño cerebral severo por periodos prolongados, es decir, mantener al cuerpo humano con vida mientras que el paciente presente criterios de muerte cerebral. ¿Cuándo vamos a confirmar la muerte cerebral? La vamos a confirmar cuando existe una evidencia clínica y mediante instrumentos del cese irreversible de todas las funciones cerebrales. Es muy importante distinguir la muerte cerebral de otros tipos de daño cerebral severo que pueden simular muerte cerebral. En estados vegetativos del paciente, la función cerebral conservada puede llevar a la recuperación, incluso a la recuperación total del individuo. En cuanto a las pruebas auxiliares de imagen, son necesarias en caso de que el examen neurológico o la prueba de apnea, la cual veremos más adelante, no sean posibles o no sean concluyentes.
Entre los más comunes tenemos a la tomografía y a la angiotomografía, a la resonancia magnética, así como a la angioresonancia magnética, la angiografía con sustracción digital, el Doppler transcraneal y la tomografía por emisión de fotón único. Existe una variación en el protocolo para determinar la muerte cerebral entre distintos países, es decir, Estados Unidos, Brasil, Europa van a contar con diferentes protocolos, aunque todos en general van a iniciar después de un estudio de tomografía o resonancia magnética que demuestre un daño vascular cerebral severo, como en este caso un paciente politraumatizado con una fractura del cráneo que tiene un hematoma epidural que va a comprimir el parénquima cerebral, condiciona edema cerebral, así como una hernia subfalcial severa. O esta resonancia magnética también secundaria a traumatismo cráneoencefálico, en donde estamos observando edema cerebral difuso, una hernia uncal y una compresión severa al tallo cerebral. En cuanto a la fisiopatología de la muerte cerebral, esta puede presentarse en cualquier momento después de iniciar la patología del paciente, es decir, después de una hemorragia subaracnoidea, como en este caso, después de un traumatismo cráneoencefálico que te puede producir una hemorragia parenquimatosa o una hemorragia subaracnoidea, después de un proceso de isquemia que puede ser por oclusión o por vasoespasmo, después de una hemorragia parenquimatosa que puede ser de cualquier tipo de origen. Estas patologías me van a incrementar poco a poco la presión intracraneana, lo cual me va a impedir la circulación cerebral y esto va a disminuir la perfusión cerebral, condicionando un daño anóxico cerebral secundario, lo cual puede ser muy severo en las etapas tardías. El daño anóxico causado por el incremento de la presión intracraneana va a producir un edema cerebral de larga evolución, lo cual va a aumentar el volumen cerebral y va a producir una hernia de cualquier tipo, en este caso subfalcial o uncal, transtentorial o amigdalina. Esta herniación, así como el daño anóxico y el edema, va a causar una isquemia rostrocaudal y por lo tanto va a producir destrucción neuronal con la pérdida subsecuente irreversible de la actividad fisiológica cerebral. ¿Cómo vamos a evaluar clínicamente la muerte cerebral? Como dice su nombre, hay que evaluar y por lo tanto excluir factores que simulen muerte cerebral, como la hipotermia, el abuso de drogas, el desequilibrio hidroelectrolítico. En el momento de la evaluación clínica hay que buscar intencionadamente la ausencia de respuesta visual, respuesta auditiva, estímulos táctiles, así como ausencia de respuesta motores, excluyendo los reflejos espinales. Evaluaremos también los reflejos pupilares, el reflejo oculocefálico, el reflejo corneal, el reflejo nauseoso y el reflejo tusígeno. Una vez que evaluamos clínicamente al paciente buscando intencionadamente la presencia o ausencia de reflejos, vamos a tratar de realizar un test de apnea. ¿Qué se busca con esta prueba? Vamos a buscar el aumento de dióxido de carbono. El paciente para esto tiene que cumplir con ciertas condiciones. Este tiene que estar normotérmico, hemodinámicamente estable. Debemos de confirmar que el paciente no se encuentre bajo sedación. La oxigenación del paciente debe de ser normal. La presión de dióxido de carbono debe de ser o normal o cercano a la normalidad y el pH arterial debe de estar entre 7.35 y 7.45. Vamos a considerar como un test de apnea positivo, es decir, un paciente con muerte cerebral, cuando después de 10 minutos sin ventilación mecánica no vamos a tener evidencia de esfuerzo respiratorio del paciente. En este momento, el paciente presentará una presión de CO2 mayor a 60 milímetros de mercurio
o va a tener 20 milímetros de mercurio por arriba de la línea basal que presentaba al inicio del estudio. El pH arterial será menor de 7.3. Tendremos un test de apnea indeterminado, es decir, el paciente no lo podemos diagnosticar como muerte cerebral cuando después de 10 minutos sin ventilación mecánica, el paciente presente una presión de CO2 menor de 60 milímetros de mercurio o que tenga menos de 20 milímetros de mercurio por debajo de la línea basal que presentaba al inicio del estudio. Los estudios de neuroimagen como prueba auxiliar están indicados en algunos países solo en caso de muerte cerebral indeterminada mediante la prueba de apnea, como en Estados Unidos. Sin embargo, son obligatorios en algunos países como Brasil, pero hay que hacer énfasis de que independientemente del caso, estos no van a reemplazar el examen neurológico, ya que siempre van a tener la posibilidad de falsos positivos. El estudio que se va a realizar se va a hacer de acuerdo con la disponibilidad y la situación que se encuentre el paciente. Uno de los estudios más ocurridos para evaluar al paciente en coma o con muerte cerebral es la tomografía computarizada. Esto es debido a su alta disponibilidad. Es el estudio inicial ideal para pacientes comatosos. Como en este caso tenemos una tomografía computarizada de cráneo en fase simple y posterior a la aplicación del material de contraste. La tomografía va a ser el estudio ideal para evaluar inicialmente la lesión causal como el edema cerebral. En este caso tenemos una ausencia en los surcos y cisuras cerebrales, así como una disminución en la densidad del parénquima cerebral, una hidrocefalia, en donde estamos viendo un aumento en el tamaño de los ventrículos laterales, así como cualquier tipo de hemorragia, ya sea parenquimatosa, como en este caso, con irrupción al ventrículo lateral o a los ventrículos laterales. También tenemos la posibilidad de identificar daños secundarios a las lesiones causales, como en el caso de áreas de hipoxia, isquemia, así como distintos tipos de hernia, como en este caso una hernia amigdalina secundario a una hemorragia cerebelosa, y mediante otros estudios también derivados de la tomografía, como la tomografía con perfusión, vamos a poder identificar la ausencia de perfusión en los distintos lugares del cerebro. La angiotomografía computarizada es un estudio de alta disponibilidad que nos va a ayudar a evaluar a los pacientes con sospecha de muerte cerebral. Es un estudio mínimamente invasivo, relativamente fácil de realizar y generalmente se realiza a la par con la tomografía computarizada. Se utiliza material de contraste intravenoso y nos va a ayudar a delimitar el trayecto, morfología y calibre de los vasos cerebrales. Aquí tenemos una angiotomografía normal, un corte axial, una reconstrucción sagital y una reconstrucción volumétrica, la cual nos muestra un adecuado trayecto y calibre de los vasos vertebrales del tronco basilar, así como en este caso trayecto y calibre de las estructuras de las arterias cerebrales medias, anteriores y posteriores. Y en etapas o en fases tardías nos permite hacer una adecuada evaluación del sistema venoso, tanto superficial como profundo. Se considera como criterio angiotomográfico de muerte cerebral cuando exista ausencia de opacificación en el segmento intradural del sistema vertebrobasilar, así como de las arterias carótidas internas supraclinoideas y ausencia de drenaje venoso profundo. En este caso, podemos observar hemorragia subaracnoidea, así como edema cerebral difuso, y en las reconstrucciones angiográficas tridimensionales podemos encontrar presencia de flujo en el sistema de las carótidas externas en forma bilateral, no así en el caso de los vasos intracraneanos. La resonancia magnética nos va a dar un mayor detalle anatómico que la tomografía, lo cual es una gran ventaja. Aquí tenemos una secuencia sagital T1 y una
secuencia axial T2, en donde estamos observando una adecuada diferenciación entre sustancia gris y blanca. Observamos los ventrículos laterales, así como los núcleos grises. En la secuencia sagital podemos observar perfectamente la morfología del cuerpo calloso, así como elementos de la fosa posterior y tallo cerebral. Una gran ventaja de la resonancia magnética es la adquisición de secuencias de alta sensibilidad como la secuencia de difusión, que nos permite identificar alteración en la difusión de líquido intracelular, es decir, fallas en la membrana celular producido por isquemia o por lesiones neoplásicas. Y también tenemos la secuencia de susceptibilidad magnética, que nos permite identificar zonas de microhemorragia, las cuales muchas veces suelen pasarse por alto en otro tipo de secuencias o en la misma tomografía computarizada. Esto nos va a permitir caracterizar mucho mejor el patrón de daño cerebral. La desventaja que tenemos en este método diagnóstico es los tiempos de adquisición prolongados, los cuales pueden ser hasta de 30 a 40 minutos, a diferencia de la tomografía, que puede ser una adquisición que no sobrepasa muchas veces a los 5 minutos. En un paciente con muerte cerebral, los hallazgos más comunes son la presencia de edema cerebral, es decir, aquí tenemos, si bien una adecuada diferenciación entre sustancia gris y blanca, pues el patrón de amplitud y profundidad de los surcos es mucho menor al adecuado, al normal. Vamos a encontrar hiperintensidad cortical difusa, podemos encontrar también daño difuso de la sustancia blanca, y podemos observar distintos tipos de hernias, como en este caso una hernia amigdalina, que a su vez va a condicionar compresión al tallo cerebral. Las secuencias de resonancia magnética, tanto de difusión como coeficiente de difusión aparente, nos permiten diferenciar lo que es el edema citotóxico del edema vasogénico. Sin embargo, la posible diferenciación entre uno y otro tipo de edema no hace diferencia para confirmar o descartar la muerte cerebral. Sin embargo, las secuencias de angioresonancia magnética sí nos permiten orientar nuestro diagnóstico hacia una posible muerte cerebral. Contamos con diferentes secuencias, como son las secuencias sin contraste, que es la secuencia de tiempo de vuelo, y la secuencia con material de contraste intravenoso. Aquí tenemos una secuencia sin contraste en tiempo de vuelo en una fase arterial y en una fase venosa, en donde estamos observando la presencia del sistema vértebro-basilar, así como el trayecto de las carótidas internas y arterias cerebrales. Aquí en la fase venosa podemos observar el sistema venoso superficial y profundo, y aquí tenemos una angioresonancia magnética con contraste intravenoso, en donde estamos observando desde los vasos de cuello, carótida primitiva, carótida interna y carótida externa, así como las ramas distales de la carótida externa, arterias vertebrales y tronco basilar. En los casos de muerte cerebral, en los dos tipos de métodos de angioresonancia, vamos a encontrar una circulación extracraneana completamente normal, es decir, las ramas dependientes de la carótida interna van a estar presentes, pero las ramas de las carótidas internas y tronco vértebro-basilar, circulación vértebro-basilar, van a estar completamente ausentes. El único problema con la realización de la angioresonancia magnética es en pacientes con ventilación asistida, ya que la dificultad técnica presentada por la presencia de materiales no compatibles con el magneto hace que este estudio sea complicado de realizar. Otro estudio muy socorrido para evaluar la muerte cerebral es el ultrasonido Doppler transcraneal, el cual nos va a servir para observar la función vascular cerebral. Es un método diagnóstico con una alta disponibilidad, ya que prácticamente todos los hospitales cuentan con un equipo de ultrasonido. Es un método no invasivo y rápido que nos permite evaluar en tiempo real
la presencia o ausencia de flujo de los diferentes vasos sanguíneos intracraneanos, como en este caso, en donde observamos una arteria cerebral media. El color rojo nos indica la presencia de flujo, mientras que el espectro que estamos observando en la parte inferior nos permite evaluar la velocidad y las características del flujo sanguíneo, es decir, si este es laminar, es turbulento, está ausente o presente. El ultrasonido Doppler transcraneal nos va a permitir también evaluar en forma indirecta el aumento de la presión intracraneana gracias a los cambios en el flujo de los vasos cerebrales. Esto lo vamos a evaluar mediante la monitorización del aumento en el índice de pulsatilidad. El índice de pulsatilidad no es otra cosa más que la relación entre la velocidad de flujo sistólico y la velocidad de flujo diastólico. Cuando tenemos un paciente en el cual existe un aumento en la presión intracraneana, vamos a encontrar que el flujo sistólico va a aumentar mientras que la velocidad del flujo diastólico puede ir disminuyendo conforme la patología se va presentando. En un paciente con muerte cerebral ya el flujo diastólico va a estar ausente o completamente invertido. Cuando nosotros tenemos un paciente con muerte cerebral franca, vamos a encontrar la presencia de flujos sistólicos elevados y flujos diastólicos muy elevados pero invertidos. Y conforme el paciente va avanzando en su muerte cerebral, estos flujos van a ir disminuyendo hasta estar completamente ausentes. Recapitulando un poco, un paciente que está sufriendo un proceso de muerte cerebral va a ir sufriendo una disminución de la velocidad de flujo medio sistólico y va a tener poco a poco una ausencia del flujo diastólico anterógrado, hasta tener un flujo bifásico con un flujo diastólico retrógrado y por último llegar a una ausencia de flujo diastólico y poco a poco incluso una ausencia de flujo sistólico normal. Técnicamente hablando, el Doppler transcraneal debe de realizarse con un transductor sectorial de 2 MHz y se pueden utilizar ventanas temporales para la evaluación de la arteria cerebral media, una ventana suboccipital para evaluar el sistema vertebrovascular y también puede utilizarse una ventana transorbitaria para la evaluación de la arteria oftálmica y arteria cerebral anterior. Se debe de realizar cuando menos 2 estudios con 30 minutos de diferencia para confirmar la ausencia de flujo y por lo tanto la muerte cerebral. La desventaja del Doppler transcraneal es que, número 1, no va a poder evaluar la función del tallo cerebral y, de acuerdo a la experiencia del ecografista, va a ser una fuente de varios falsos positivos, sobre todo en pacientes que estén postcraneotomizados. La angiografía con sustracción digital es el estándar de oro para la valoración de los vasos supraórticos. En este tipo de estudio se prefiere la cateterización selectiva, primero en la carótida primitiva y posteriormente en la carótida interna, realizándose adquisiciones anteroposterior y lateral, primero en el cuello y posteriormente en el segmento intracraneano. Estas adquisiciones deben de durar mínimamente 20 segundos. En este ejemplo vemos una cateterización selectiva de la carótida primitiva izquierda. Observamos llenado de material de contraste hacia el bulbo carotídeo. Observamos también el trayecto de la carótida externa, así como de sus ramas terminales. Y por último, el trayecto de la carótida primitiva, encontrando su segmento cervical, petroso y parte del segmento cavernoso. En este mismo paciente tenemos una cateterización selectiva de la carótida interna izquierda. En una fase arterial observamos el llenado de las estructuras venosas, mientras que en una fase arterial vemos el trayecto de la carótida petrosa, así como de su segmento cavernoso, y por último observamos la fase arterial de las arterias intracraneanas, así como de su fase capilar.
En los pacientes con muerte cerebral vamos a encontrar ausencia de opacificación de los vasos intracerebrales. En este caso me estoy refiriendo a las arterias cerebrales anteriores, medias y posteriores. Obviamente también vamos a encontrar el flujo del segmento petroso y cavernoso de la carótida interna, ausente, arterias vertebrales y tronco basilar. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con diagnóstico de muerte cerebral al cual se le realizó una angiografía con sustracción digital. En este estudio demostramos la presencia de las ramas distales de la arteria carótida externa, así como también de flujo en el segmento petroso de la carótida interna. No observamos flujo intracraneano, es decir, no encontramos presencia de material de contraste en los trayectos de las arterias cerebrales medias o anteriores, ni del segmento cavernoso de la arteria carótida interna. Este mismo paciente, aquí estamos observando una cateterización selectiva de la arteria vertebral derecha, en donde estamos observando opacificación del trayecto cervical de la arteria vertebral. Sin embargo, la porción intradural de la misma arteria vertebral ya se encuentra ausente y no observamos opacificación del tronco basilar. La arteria carótida externa en todos los pacientes con muerte cerebral va a estar presente, no así el flujo a través de la arteria carótida interna. En todos estos pacientes no vamos a encontrar opacificación venosa, aunque es posible observar llenado tardío del seno sagital superior gracias a su llenado y drenaje a través de las ramas distales de la carótida externa. En este paciente encontramos opacificación completa de la carótida primitiva derecha, encontramos opacificación completa del trayecto de la carótida externa, tanto en su origen como en sus ramas distales, y una opacificación moderada a mínima del origen de la carótida interna. Las desventajas de la angiografía con sustracción digital es que es un estudio invasivo, es costoso, requiere cierto tiempo, mínimamente 1 a 2 horas, pero lo más importante, requiere entrenamiento del médico que está realizando este estudio. Por otro lado, la cantidad de contraste que se utiliza para realizar una angiografía es elevada y esto me puede ocasionar un probable daño renal. Esto es importante y es un punto a tomar en cuenta, ya que muchos de los pacientes con muerte cerebral son posibles donadores renales. En cuanto a la imagen molecular, existen guías que emite la Sociedad de Medicina Nuclear, las cuales se han emitido desde el 2003 con una última actualización en el 2012 para la evaluación de muerte cerebral a través de la tomografía por emisión de fotón único. La indicación de este estudio es la evaluación del flujo sanguíneo cerebral, teniendo un 100% de sensibilidad y especificidad para el diagnóstico del mismo. La tomografía por emisión de fotón único requiere cierta preparación. Una de las condiciones es que el paciente debe de tener una presión arterial estable y una ventilación adecuada, por lo que es un estudio que no es realmente útil en pacientes inestables. Pueden utilizarse fármacos cerebroespecíficos y fármacos que no son específicos para cerebro. Sin embargo, ambos fármacos están basados en el radiofármaco Tecnesio 99. Los fármacos no específicos para cerebro no van a cruzar la barrera hematoencefálica, por lo que van a presentar una resolución baja en el flujo cerebral y una pobre visualización del parénquima cerebral normal. Mientras que los fármacos específicos para cerebro, al ser lipofílicos, van a poder cruzar la barrera hematoencefálica y por lo tanto van a tener un acúmulo proporcional del flujo en la sustancia gris y blanca, delimitando mucho mejor al parénquima cerebral normal. En un estudio de tomografía por emisión de fotón único normal, vamos a encontrar flujo en ambas carótidas internas, cerebrales anteriores y cerebrales medias, y vamos a opacificar
todo el parénquima cerebral, el cual se va a visualizar perfectamente opacificado tanto en las proyecciones anteriores como en las proyecciones laterales. En los pacientes con muerte cerebral vamos a encontrar ausencia de flujo de las arterias cerebrales anteriores y medias y podemos encontrar ausencia o un flujo mínimo del seno longitudinal superior. Vamos a encontrar lo que muchos denominan como el signo del cráneo hueco o el signo del bulbo vacío. Como conclusión, el concepto de muerte cerebral sigue en evolución constante. Esto debido a la evolución y avances en los métodos diagnósticos, así como en la tecnología en el área de cuidados intensivos para el soporte vital. Por lo que al final de cuentas, el diagnóstico va a depender de los hallazgos clínicos. Pero no podemos dejar por un lado el papel importante que juega tanto el imagenólogo como los métodos de imagen para reconocer las causas de la muerte cerebral, aunque los métodos diagnósticos siguen con una utilidad parcialmente limitada, por un lado por la disponibilidad de los mismos y por otro lado por la controversia en su exactitud. Ahora, la angiografía con sustracción digital sigue siendo el estándar de oro, pero los avances actuales en la angiotomografía nos muestran un gran futuro para el diagnóstico de muerte cerebral. Sin más que agregar y esperando que esta charla haya sido de utilidad para ustedes, les dejo aquí mi correo de contacto, así como mis redes sociales, para cualquier duda que pueda surgir al respecto. Les agradezco su asistencia, muchas gracias y que tengan un muy buen día.